Hola, estem aquí a la plaça Islàndia, abans coneguda com plaça Espanya. Hem vingut a la convocatòria de Juventud Sin Futuro i anem a veure el que ens diuen. Estamos esperando al tren. Nos han prometido un futuro mejor en Europa, pero querríamos quedarnos aquí, pero nos echan. No podemos, tenemos carrera, ¿eh? Yo soy abogado y él es dentista. Él es mi amigo Goldman. Odontólogo. Salinsky. Pero nos echan de aquí y vamos a ver si en el resto de Europa tenemos más suerte. O quizá más allá. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor nos llevan en aquellos vagones que tienen pinta de coches policiales. A lo mejor nos meten en aquellos vagones y nos gasean, ¿no? Por lo mal que está la vida, no le ves otra salida. Soy un esclavo de tu nómina fija. No puedo parar. El exilio forzado que nos obligan, sobre todo por las decisiones de la Troika, las decisiones que toma el gobierno y que vienen del mandato de Berlín y de Bruselas, pues que obligan a que aquí tengamos una situación de precariedad absoluta. ¿Qué futuro podemos tener si, por ejemplo, ahora mismo yo me voy a la universidad y estar 4 años estudiando, después hacer un máster o un doctorado y después encontrarme sin trabajo en una situación precaria? Y claro, ¿eso qué es lo que hace? Pues que nosotros nos veamos sin posibilidades, gente sin ganas de poder estudiar, de poder formarse un futuro. Y lo que me parece súper triste es que haya gente súper preparada y que, tal como yo, pues esté tocando la barriga en su casa, mientras que Alemania y otros países pues están aprovechando completamente de ello. En la universidad este año, medio sin dinero, voy a tener que trabajar. Y el problema, o sea, yo quiero trabajar, el problema es que no hay trabajo. He echado un montón de currículums y como mucho he hecho un par de entrevistas. Luego tengo otro amigo que está mezclando estudios en Alemania con trabajo en Alemania. O sea, no tiene vida social básicamente, porque tiene que... Y luego temas de... Conozco un montón de familias que o han perdido la... A lo mejor no han perdido la casa, pero están a punto de perderla, que los dos están en el paro con hijos. Esto en mi caso. Se podrían ir todos a donde nos intentan mandar a nosotros, que se fueran ellos, una temporadita, menos 14 grados, y entonces a ver qué harían. Y ya está. Es lo único que les pido, que se pongan en nuestro lugar y que si yo me quiero quedar aquí en España porque me gusta España, me quiero quedar y no me tienen por qué echar ellos. Y ya está. Entonces la gente que no tiene que desmotivarse, tiene que salir a la calle, tiene que organizarse, tiene que protestar, tiene que ocupar los lugares de trabajo, los hospitales, las universidades y seguir luchando, porque ahí tenemos que mantenernos luchando por nuestros derechos. Los que tenemos ahora lo hemos conseguido por la lucha de otras personas anteriormente por esta vía y nosotros pues tenemos que conseguir los nuestros por esta misma vía. Todos tendríamos que movernos y para la gente sobre todo que cree que las manifestaciones no sirven de nada, yo para ellos querría decirles que si nosotros mismos no somos los que nos hacemos oír, ¿cómo podemos después reclamar ser escuchados?